izquierda. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que se habla de que se va a combatir la corrupción, que la corrupción es el problema número uno del país. Pero mucho cuidado, porque no escucho que se explique cuál es el origen de la corrupción. No escucho que se fundamente de manera comprensible y realista de dónde nace la corrupción. Por lo tanto, hay que suponer que se parte del supuesto de que la corrupción es un problema del individuo, es un problema de carácter moral, y plantear que la problemática de México es fundamentalmente moral es un gravísimo error y una tremenda falsedad que no debemos creer nosotros. El problema no es moral, el problema es económico. El problema es del modelo económico. Y para cambiar este modelo es que debemos dejar que la historia haga su propio trabajo. Si nos vamos por el planteamiento moral del asunto, vamos a acabar proponiendo una constitución moral para los mexicanos. Y esto es gravísimo, porque esto es casi el fascismo total. No hay manera de hacer una constitución moral, porque no hay una moral universal. ¿Quién ha definido a la moral científicamente? ¿Quién ha definido a la ética científicamente? Ahí está Kant, el más grande pensador de la lógica formal y su imperativo categórico, que ha fracasado rotundamente al querer definir la moral válida para todos. Los que se erigen en jueces morales de la sociedad y quieren imponerle su moral a la sociedad son unos dictadores. Y el pueblo no está para una dictadura más, ya tiene suficiente con la dictadura de la pobreza. Pero, ¿por qué se maneja el discurso de la corrupción? Porque saben que el pueblo en efecto está harto de la corrupción. Porque saben que es un cáncer social la corrupción y saben que la gente clama contra la corrupción. Manejar la corrupción como el problema único de México es demagogia. Es una manera de ganarse a la gente por ese odio, por ese repudio que la gente le tiene a la corrupción. Pero debo decirles que esa bandera no puede ser monopolizada por nadie. También José Antonio Meade está contra la corrupción y también se compromete a combatir la corrupción. ¿Cómo que no? Y no solo se compromete, las propuestas que él hace para combatir la corrupción son más precisas, más concretas y por lo tanto más creíbles, más viables en el terreno de los hechos. Así que nadie se vista de monje cartujo o de cruzado contra la inmoralidad que representa la corrupción. Todos estamos contra la corrupción, todos los mexicanos. Y José Antonio Meade también está contra la corrupción. Pero ¿qué más se dice? ¿Qué más se dice? Si de veras se fuera de izquierda, se debería de hablar de la pobreza, de la falta de empleo, de los bajos salarios, de la fuga de capitales a los paraísos fiscales. Nada se dice de eso, nada se dice. Y en cambio se dice que se va a suspender el aeropuerto. Se dice que se va a echar para atrás la reforma energética. Se dice que se va a echar para atrás la reforma educativa. Algo
permítanme que me detenga un poquito, verdaderamente espeluznante. La educación en México es una de las peores del mundo. Y no lo sabemos solo nosotros, lo sabe el mundo entero. México necesita una reforma educativa. México necesita elevar el nivel educativo de su gente. Probablemente la reforma que impulsó el presidente Peña Nieto no sea la mejor, pero entonces que propongan otra reforma, no regresar a lo que teníamos antes, cuyo resultado es la pésima educación nacional, que es el hazmerreír del mundo entero. Y de eso es de lo que se habla, de regresar para atrás en materia educativa. Y se habla de algunas otras medidas que evidentemente no van a remediar el problema de la gente, porque no están atacando el problema de la gente, como es el empleo, el salario, la vivienda, los servicios básicos baratos, no lo están atacando. ¿Qué va a ganar la gente con la suspensión del aeropuerto? ¿Qué va a ganar la gente con echar para atrás la reforma energética? ¿Qué va a ganar el pueblo con echar para atrás la reforma educativa? Pero en cambio van a desestabilizar al país esas medidas. Y si tantito me apuran, nos van a enfrentar contra el imperialismo norteamericano y a ver quién es el bueno que torea ese toro cuando se nos venga de frente. No, señores. Esta propuesta de la izquierda a mí me parece doblemente delicada, porque no plantea la verdad sobre la situación del modelo económico, porque por lo tanto no plantea medidas económicas que realmente remedien el problema, y porque plantea medidas demagógicas que sin ser la solución van a desestabilizar al país y van a crear una atmósfera muy difícil de controlar. Mucha gente es buena para encender lumbre, pero no sabe apagarla. Y eso es lo que yo me atrevo a divisar en las propuestas de la política de izquierda. ¿Qué necesitamos? Ya lo dije, a un hombre que conozca la situación mundial, que conozca la situación del país, pero sobre todo que conozca la verdadera base de toda sociedad, que es la economía del mundo y de México. Que sepa lo que es la productividad y cómo se eleva la productividad. Que sepa lo que es la inflación y cómo se controla la inflación. Que conozca cómo funciona el Banco de México y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Que conozca el mundo, que conozca cómo se promueve el crecimiento del país, qué variables se pueden mover sin consecuencias o con consecuencias positivas y cuáles no se deben mover por los peligros que entrañan. Necesitamos a un presidente que sepa economía, que conozca la economía de México y del mundo, que sepa aprovechar los márgenes pequeños, estrechos, pero al fin y al cabo existentes de la situación actual de México, que las aproveche con sabiduría y que haga cosas sensatas, serenas, inteligentes, meditadas, responsables, para hacer que México avance lo que estos tiempos permiten, que México avance realistamente sin andar con sueños de opio que nos pueden llevar a una peligrosa aventura en México y contra el mundo.